Buen día, ¿cómo están? Hasta el día de hoy estuvimos trabajando con un tipo de gráficas que son las rectas. Vimos distintos tipos de rectas, vimos cómo graficarlas, estuvimos estudiando sobre el sistema cartesiano que nos permite interpretarla y encontrar sus ecuaciones, y hoy vamos a continuar el estudio sobre otro tipo de curva que llamamos parábola. Las parábolas también se conocen como secciones cónicas porque son un tipo de trazo que queda determinado sobre una superficie cónica cuando esa superficie cónica es atravesada por un plano inclinado de una manera tal que el ángulo de inclinación del plano sea exactamente el mismo que el de la generatriz del cono. Si nosotros tenemos una superficie cónica, supongámosla que está con una base horizontal, ¿sí? Sobre una mesa, por ejemplo, y atravesamos esa superficie cónica con un plano, si el plano es también horizontal, al atravesar nos va a quedar un trazo en la superficie cónica que va a ser una circunferencia. Si inclinamos un poquito más ese plano, ya el trazo va a indicar otro tipo de gráfica, la gráfica de una elipse, ¿sí? Y si continuamos la inclinación hasta el punto en el cual el ángulo de inclinación del plano que corta es el mismo que el ángulo de la generatriz del cono, entonces lo que va a quedar determinado es una curva a la que llamamos parábola. Si continuamos con ese proceso y lo inclinamos todavía más, vamos a encontrarnos con hipérbolas. Las parábolas aparecen en montones de situaciones y circunstancias. En la naturaleza, por ejemplo, en un movimiento de un objeto que es arrojado, por ejemplo, una pelota describe una trayectoria que es una trayectoria parabólica. Hoy vamos a tratar sobre el tema de las gráficas y también los aspectos analíticos de las parábolas. Una parábola entonces es un tipo de gráfica. Puede ser de esta forma, puede ser de esta o de otras. Solamente vamos a tener que tener como recaudo que para poder interpretarla matemáticamente vamos a necesitar de incorporarle un sistema de coordenadas. Recordemos que estábamos trabajando con el sistema de coordenadas cartesiano, que está formado por dos ejes, un eje horizontal, que es el eje X, que también se llama eje de abscisas, y un eje vertical, que llamamos eje de coordenadas, o también eje Y. Una vez que este sistema queda definido con una cierta graduación o escala en sus ejes para poder tomar medidas para que se genere una métrica, también quedan definidos cuatro cuadrantes. El primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. En general hay que recorrerlos en ese orden que es el sentido contrario a las agujas del reloj. Como les decía, las parábolas aparecen en muchas circunstancias. Muchos puentes o obras de arquitectura utilizan a las parábolas por una cuestión de belleza y también por una cuestión de resistencia. Edificios y puentes. Este es un puente que está en Newcastle, en Inglaterra, que tiene además un funcionamiento muy interesante porque es un puente que se eleva para dejar pasar los buques y tiene forma de parábola. También las parábolas aparecen en instrumental tecnológico. Por ejemplo, ustedes habrán visto o sabrán que existen calentadores o cocinas solares que en realidad son parábolas de un material muy reflectante que tiene una particularidad que ya la vamos a ver más adelante cuando tengamos un poco más de elementos matemáticos para comprenderlo, pero lo que hace es concentrar, al reflejarse, concentrar la radiación solar en un punto y
Entonces, de esa forma puede levantar alta temperatura en algún objeto que se coloque en ese lugar. También en comunicaciones, los radares o las antenas tienen forma parabólica justamente por esas mismas propiedades, porque lo que llega se refleja en esa superficie que tiene un determinado ángulo en cada punto y siempre al reflejarse termina concentrada en un punto geométrico determinado. Esos puntos se denominan focos y va a ser una de las cuestiones que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de hablar de las parábolas. Como les dije, las parábolas están muy vinculadas a las leyes de la naturaleza. Cuando se hacen juegos artificiales con agua, el arco, en este caso, en esta fuente, se observa que determinan curvas y esas curvas son parábolas. Bueno, vamos a tomar en cuenta entonces ahora una parábola como esta, de esta forma, y vamos a notar que, como todas las parábolas, tiene un eje de simetría. Ese eje de simetría en liñita punteada en celeste significa que el comportamiento hacia un lado y hacia el otro del eje es como si fuera un espejo. Ese eje en este caso es un eje vertical y esta parábola en particular tiene dos ramas, una rama que está en azul y una rama que está en rojo. Esas ramas van a ser importantes un poquito más adelante y el sentido en el que abren también va a ser importante. Notemos qué ocurre cuando colocamos un sistema de coordenadas para interpretar la ubicación y la forma de esta parábola. En este caso, notemos que es una parábola que está dibujada por encima del eje X, es decir que nunca en ningún momento su gráfica toca o atraviesa el eje X, pero sí atraviesa el eje Y acá, ¿sí? Muy bien, ahora fijémonos otro caso, por ejemplo de una parábola que está en otra posición respecto de nuestro sistema de coordenadas. En este caso, tiene una parte dibujada por encima del eje X y una parte por debajo del eje X, y lo atraviesa al eje en dos lugares. Cada uno de esos lugares va a ser una información importante que tenemos que conservar, lo mismo que el punto en el cual se produce una intersección entre el gráfico de la parábola y el eje Y. Ese también va a ser un punto notable o interesante para tener en cuenta. Cuando hablemos entonces de parábolas, vamos a hablar de sus ramas. Vamos a hablar también de su apertura, es decir, que vamos a tener que distinguir dos situaciones. La que es abierta hacia arriba, como esta, que genera una zona de concavidad, que sería esta parte de aquí, que es la que define que la gráfica de esta parábola es una gráfica cóncava hacia arriba. También puede ser cóncava hacia abajo y sus ramas abren hacia abajo. Otro punto a tomar en cuenta son los vértices de la parábola. Los vértices son el punto más bajo o el punto más alto. El punto mínimo de mínimo valor de la parábola o el punto de máximo valor de la parábola. A esos puntos de su gráfica los vamos a llamar vértices y van a estar determinados, como todo punto del plano, por una dupla XY. El otro punto notable era el punto donde la gráfica atraviesa el eje Y, que lo mismo que en el caso de la recta lo vamos a llamar ordenada al origen. Los puntos donde la gráfica de la parábola atraviesa el eje X
los vamos a llamar raíces. Tomen en cuenta que no siempre las raíces existen. Por ejemplo, si en el caso de que la parábola esté solamente por arriba del eje X o solamente por debajo del eje X, no va a tener raíces. Las parábolas pueden tener dos raíces, pueden tener ninguna raíz o pueden tener una única raíz. Van a tener una expresión matemática asociada y a esa expresión matemática la vamos a conocer como ecuación de la parábola.